Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal una semana más. Súper feliz de que estéis aquí conmigo, sobre todo hoy, porque os traigo un tema muy importante, algo que necesita mucha visibilidad y que se fomente. Siento mucha responsabilidad como bailarina traer temas como estos y además, como ya os conté en el primer vídeo, me encantaría traer gente que está detrás de todo esto y que hace la vida artística posible. Así que hoy os traigo a un preparador físico de bailarines. Él es Andreas Ángel. Nos queda mucho por aprender sobre este tema, así que qué mejor que dejarnos aconsejar por especialistas de esta materia como Andreas, que nos va a contar de primera mano los beneficios de la preparación física para bailarines y los falsos mitos y creencias que hay alrededor de este tema, donde se cree que el acondicionamiento físico no puede ir acompañado del ballet. Así que vamos a llamarle, vamos a aprender un poquito con él. Allá vamos. Hola Andreas, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú qué tal? Pues bien, contenta de que estés por aquí, que hablemos un poquito sobre este tema, la verdad. Me parece súper importante, así que muy contenta de que estés con nosotros. Gracias por contar conmigo. Así que a ver si podemos aportar un poquito a este mundo. Justo. Quería un poco hablar contigo, lo primero, que tú nos digas de primera mano qué es la preparación física y cuál es el papel del entrenador, sobre todo pues como tú estás especializado para bailarines. Eso es, o sea, la preparación física al final no es más que el conjunto del entrenamiento organizado y sistematizado para conseguir un objetivo. En este caso, cuando hablamos de bailarines, ya puede ser de rendimiento o de salud. Al final los dos se unen y por lo menos desde el punto de vista del entrenador, nuestro objetivo realmente es ese, conseguir que el rendimiento del bailarín sea muy elevado con un nivel también de salud muy elevado. Porque al final mi interés por lo general es conseguir que los bailarines tengan una carrera muy larga, o sea, lo más saludable posible, y que en esa carrera tengan el mayor rendimiento posible. Y ahí es donde entra la preparación física. Al final es un complemento a las clases de técnica, que lo que hacen es explotar esos puntos básicos, porque al final el bailarín es un atleta. Entonces al final lo que nosotros hacemos es trabajar, el entrenador lo que hace es trabajar esas cosas básicas que son la base de la pirámide, que luego va a hacer que la técnica mejore, por decirlo así. O sea, nosotros trabajamos sobre las capacidades físicas básicas o sobre otros aspectos como la prevención de lesiones, por ejemplo, o de la mano de los fisioterapeutas trabajamos también para recuperar las lesiones. Nosotros como preparadores físicos y readaptadores abordamos la última fase de la recuperación, en ese momento en el que el bailarín tiene que reintroducirse otra vez en la clase, entonces con aspectos un poquito donde metemos más cosas de técnica, más cosas de control de la carga, cómo evolucionamos, ¿no?, en la carga, porque eso le pasa muchas veces a la gente, ¿no?, que se va a recuperar de una lesión y más cuando a lo mejor no tiene medios, no tiene dinero, va al hospital, aquí por lo menos en España, y me imagino que lo sabrás, tú vas al médico, te dan una baja, te dan un poco de rehabilitación en el hospital y si no tienes más medios te has quedado con eso. ¿Qué pasa? Que lo ideal no es eso, lo ideal es que cuando tú ya tienes una movilidad, porque al final ahí te recuperan para tu día a día, o sea, para andar, vamos a decirlo así, para cosas normales de la vida cotidiana, pero como bailarín se necesita un proceso de readaptación para volver a la carga de la clase, porque tú cuando tienes una lesión lo que haces es que tu rendimiento baja, y ya no solo tu rendimiento por la lesión, sino por todo lo demás. Entonces hay que hacer una fase de readaptar esa lesión para que esa lesión, tu articulación, imagínate que es la rodilla, vuelva otra vez a estar al nivel necesario para el entrenamiento al que le vas a meter, y además hay que reentrenar al cuerpo para que vuelva. Y ahí es lo que pasa muchas veces, que no se hace eso y entonces recaemos en las lesiones continuamente. Entonces al final nuestro papel como tal es un guía que de la mano de forma multidisciplinar con los maestros, con los fisios, trabaja para conseguir el mismo objetivo, o que si el alumno es preprofesional consiga bailar profesionalmente, o si ya es profesional consiga
consiga tener una carrera lo más larga posible con un buen rendimiento. Y luego, pues otro ámbito así que podríamos abordar es, de hecho yo lo trabajo mucho, es la formación de formadores, ¿no? A los maestros, enseñarles, cambiarles un poco el chip, esa mentalidad que se viene heredando de la danza, donde no se asocia danza a entrenamiento físico, sino que todo el rato lo asociamos a factores estéticos, que está muy bien y es súper importante. Justo, quería hablar de esto. Pero también está sin rendimiento, tú en una variación, tú no puedes sonreír mientras estás haciendo 25.000 fuetes si no tienes la capacidad física para poder hacer 25.000 fuetes y si no tienes la técnica. Pero al final todo viene de lo mismo, la técnica viene de que tú tengas esa capacidad física para hacerlo. Entonces yo creo que el papel del preparador físico es fundamental en el día a día del bailarín, tanto para los bailarines como para los maestros, porque al final es un apoyo de referencia de, oye, ¿cómo puedo implementar esto? ¿Cómo puedo hacer lo otro? ¿No? Todas esas cosas. Entonces es algo que en España por lo menos es nulo. Es nulo, papel. No existe totalmente. Gente que se especialice en esto, igual que por ejemplo en otros sitios como el Royal Ballet tiene su propio equipo de Sport Science, que es como nos llamamos en el extranjero, ¿no? Nuestra carrera es Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, ahí se llaman Sport Science, y al final en un equipo multidisciplinar con médicos, fisios, entrenadores, nutricionistas y todo, trabajan en el día a día con los bailarines, pero claro, eso en España no hay está. Eso. Y yo creo que vuestro papel ahora mismo es súper importante porque un poco lo que tú has contado, ¿no? De que se basa mucho en el factor físico, estético de la imagen, ¿no? Y yo recuerdo de cuando yo decía, quiero ir al gimnasio, no por ponerme cachas, ¿no? Eso es. Sino porque al final te previene lesiones, te da resistencia, te da fuerza, ¿no? Y yo recuerdo, yo soy 1,5 metros, y recuerdo escuchar, pero si es que si vas al gimnasio y te pones con los músculos fuertes vas a parecer un botijo. Tú fíjate. Sí, claro. Entonces es pero como, sí es así, qué desconocimiento y qué desinformación hay, porque yo creo que además es todo lo contrario. Más haces acondicionamiento físico, mucho más tonificado estás. O sea que yo creo que es bueno que poco a poco, igual desde otras figuras de fuera de España, se esté cambiando la perspectiva también estética. Eso es. Y que se dé también visibilidad, que se acepte que un bailarín puede ser atlético, que no tiene que ser una figura famélica, frágil y un espíritu. Yo creo que eso además está cambiando un poco, ¿no? Sí que eso viene arraigado, por lo menos cuando hablamos de esto nos referimos al ballet, porque es verdad que no en todas las disciplinas es lo mismo, ¿no? Pero viene un poco arraigado de ese ballet tradicional, ¿no? De esa herencia, además, a lo mejor de países que tienen, es todo un poco más hermético, ¿no? Países como Rusia y estos sitios que vienen de un comunismo donde tienen un patrón muy claro de prototipo de bailarín. Y yo creo que eso ha ido evolucionando y tú puedes ver ahora mismo, hoy en día, pues te fijas, por ejemplo, yo pongo bailarina de referencia, Marianela Núñez, en Londres, el Royal Ballet, tú ves a Marianela Núñez y ves los músculos que tiene y no hace que sea más fea bailando, sino dices, ostras, mira, el control que tiene, porque la fuerza que tiene hace que tenga un control increíble. Y yo he estado al lado suya haciéndome una foto cuando vino a España y luego fue a visitar una escuela y también la vi y tenía un bíceps que dije, ostras, no estamos hablando de ninguna tontería. Lo que pasa es que tiene un bíceps adaptado a lo que ella hace, que es danza, que es ballet, pero tiene fuerza, se ve que tiene fuerza. Tú no puedes pretender bailar sin fuerza. Lo único que vas a conseguir es que tu carrera dure 1 año, 2 años, porque te vas a lesionar enseguida. O que ni siquiera llegues. Porque al final es rendimiento. Entonces, es un poco lo que pasa, que la estética a veces entra de lleno y a veces se impone desde arriba en los ballets porque te imponen unos cánones estéticos que dicen, no, es que tú tienes que ser así porque yo entiendo que necesitan un cuerpo de baile homogéneo y tal, y entonces dicen, pues tienes que medir tanto el tema de las alturas, tienes que medir esto porque si no, no te cojo, tienes que ser guapo, o sea, claro, con todos esos impedimentos, si encima, ¿sabes? Si encima tienes músculo, no vayas a intentarlo. Claro. Es como, pero bueno, pasa porque, bueno, es así. Pero es lo que dices tú, al final como se está cambiando, porque se ve que en muchos sitios, no solo Londres, por ejemplo, Australia tiene un equipo buenísimo, Estados Unidos, Canadá,
no sé cómo, me imagino que en el Circo del Sol también tendréis mogollón de preparación física. O sea, desde esos sitios se está promoviendo un montón. Entonces, yo tengo fe de que vayamos cambiando la mentalidad y por lo menos me he dado cuenta, hablando con profesores, he hecho directos con otros profesores del conservatorio aquí en España, de Burgos y demás, que ya tiene un poco gente más joven que tiene la mente abierta y entiende la importancia de la nutrición, la preparación física, la fisioterapia, el sueño, o sea, el descanso, todas esas cosas ya se van teniendo en cuenta, ¿no? Porque la gente cada vez estudia más, cada vez se forma más y va mejorando, pero aún así en España nos queda mucho trabajo por delante. ¿Cómo te vino la inquietud de especializarte en danza clásica y contemporánea? Pues mira, porque practicaba danza clásica, siempre me encantó bailar y sobre todo hacía ballet. Y estudié INEF, básicamente. O sea, estudié la carrera de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte porque también me gustaba mucho el entrenamiento, las acrobacias, hacía un montón de acrobacias, de hecho me lesioné haciendo acrobacias. O sea, me gustaba todo eso, ¿no? Y al final, pues mira, empecé poco a poco, ¿no? Con esto de la danza porque dije, joder, es que no hay gente que se especialice en esto. Entonces yo conozco la danza, conozco el entrenamiento, pues voy a investigar, voy a ir un poco más allá, ¿no? Entonces empecé a coger referencias de gente que lo estaba haciendo y que son profesionales, ¿no? Entonces empecé a buscar en redes sociales, vi que hay un equipo súper bueno de trabajo que tiene William Forsyth, que hacen preparación física, les contacté, hablé con ellos y me explicaron un poco, luego vi cómo trabajaban en Royal Ballet, estudios que habían hecho en Australia y al final empecé a indagar, encontré la Asociación Internacional de Medicina de la Danza, todas las publicaciones existentes que puede haber las empecé a leer, todo lo que había relacionado con eso, todo lo que había relacionado con rendimiento, que también yo en mi carrera me especialicé en alto rendimiento deportivo, entonces empecé a unir todo eso, mi experiencia personal de entender la técnica de los pasos, que al final eso es súper importante, pero ya no por el hecho de conocer la técnica, sino porque entiendes las necesidades que tiene el bailarín. Y el saber escucharle es muy importante, porque cuando te habla en su lenguaje, que es el lenguaje de la danza y sobre todo en clásico, y te empieza a decir andeor, anderán, no sé qué, atití, arriba, abajo, y tú lo entiendes, él por lo menos se siente más tranquilo de que sabes de qué estás hablando. Las cosas. Por lo menos, porque tú hay veces, claro, si tú no estás metido de lleno y conoces la disciplina, al final te dicen andeor y dices, ostras, andeor, y empiezas a rotación externa de cadera, biomecánica, tal, cuando en realidad es andeor, punto. Si lo has vivido, lo has sentido, sabes cómo funciona, entonces yo creo que tengo por lo menos esa ventaja, ¿no? Que el haber conocido la danza en primera persona y luego haberme especializado cogiendo referentes, pues me ha hecho también un poco ir abriendo camino, ¿no? en esto, y dije, pues adelante, empecé pues con distintas escuelas privadas a trabajar poquito a poco con gente y cada vez fue más y súper bien, la verdad. Cuéntanos un poco de esos mitos, queremos saber un poco esas falsas creencias que hay. En generales, ¿no? En general, falsas creencias. sí. Mira, o sea, una de las más importantes que hay que romper con ellas, yo creo que es el tema del factor estético y el entrenamiento de fuerza. Ahí está el tema, ¿no? El gran mito de la fuerza en la danza. La gente piensa que la fuerza no es importante para bailar y la fuerza es lo más importante para bailar. De hecho, hay un estudio súper reciente del 2019 que se hizo con bailarines profesionales para ver cuáles eran los atributos más importantes de los bailarines. Y se vio que al mismo nivel de importancia estaba la fuerza y la flexibilidad como los dos factores más importantes que determinan el rendimiento físico del bailarín. Y luego pues había otros que también se tenían en cuenta, ¿no? Como la parte estética, pero si te hablo de porcentajes, pues sería al 50 y 50% era la fuerza y la flexibilidad, y en porcentajes la parte estética un 30%. Y estamos hablando de un cuestionario a nivel de gente profesional, maestros, bailarines, tal, para que luego digamos, pues igual no es tan importante eso que estamos pensando de la estética, ¿no? Porque es importante, pero igual no es tan importante. Entonces, el primer mito con el que hay que romper es que la fuerza no va a hacer que te pongas como un culturista. Eso es lo que hay que romper, porque la fuerza no tiene nada que ver con la hipertrofia muscular, que es cuando el músculo crece. Es lo que primero tiene que entender la gente, que porque vaya al gimnasio no se va a poner así. Precisamente porque para ponerse así hay entrenamientos muy específicos, porque si no, no existiría el culturismo.
Entonces es como que hay un cortocircuito ahí de que asociamos directamente fuerza al culturismo y no tiene nada que ver, porque fuerza es hacer un develope más alto, eso es fuerza. Fuerza es saltar más alto para tener más tiempo de vuelo y abrir las piernas en un gran yeté. Todo eso es fuerza. Entonces eso es lo que la gente no sabe, que la fuerza es mucho más. Ellos es como que hacen visión túnel y eso es lo que hay que hacer, abrir, pum. No, fuerza es todo realmente, porque fuerza es control, fuerza es equilibrio del core en una pirueta, fuerza es velocidad, porque al final cuando tú aplicas una fuerza a una... O sea, fuerza por velocidad al final es potencia, ¿no? Que es lo que se hace en los saltos, por ejemplo. Entonces es un poco romper con eso, porque tú vayas a entrenar fuerza no te vas a poner grande como la gente piensa. Exacto. Todo lo contrario. Si entrenas fuerza lo que te vas a poner es fuerte. Es decir, vas a ser más fuerte. Y si eres más fuerte, vas a rendir mejor. Justo. Tienes que hacer un entrenamiento muy específico, muy específico para que aumente tu masa muscular. Y no es tan fácil conseguirlo. Y menos encima en bailarines que por lo general tienden a tener a lo mejor un cuerpo, la gran mayoría, más ectomorfo y que les cueste incluso ganar masa muscular. Entonces, ese miedo hay que quitárselo, porque no es así. De hecho, está desmentido. A nivel de investigación, es de lo que más se habla, se desmiente. Ya artículos, te hablo de 1990, con investigaciones de fuerza, y se ve que ni tiene... que el entrenamiento con pesas ni es malo para rendir, ni afecta en la técnica, ni afecta en la apariencia estética del bailarín. De hecho, si te fijas, te metes Royal Ballet y ves cómo entrenan con pesas, haciendo sentadillas, porque al final mejoras el salto, por ejemplo, con eso. No hay forma de mejorar la altura del salto si solo te pones a saltar. Tienes que meter carga. Y eso es lo que... Ahí es donde parece ser que no Ya que todavía entonces, es difícil la mente cerrada. Yo le digo a una bailarina, tienes que hacer pesas con no sé cuántos kilos. Y dice, ¡ah! Se pone así. Y digo, no pasa nada. No te vas a poner para nada grande, porque la primera, para que quede claro, la primera adaptación del cuerpo en relación con la fuerza se produce por la vía neuromuscular. Es decir, la capacidad que tiene tu cerebro de hacer que el músculo en el músculo se activen más número de fibras para ejercer el mismo movimiento. Por lo tanto, aplicas más fuerza. Y además, mejoras la coordinación entre los músculos y aplicas más fuerza. Que el músculo crezca es algo secundario, que se produce después. O sea, lo primero que se produce es eso, y eso es lo que la gente no sabe. Oye, ¿y cómo te podemos encontrar? Normalmente trabajas, has dicho, a nivel de escuelas privadas, ¿no? Trabajando estrechamente con los maestros o con el equipo de docentes. Ahora Eso mismo es. Estás en las redes, ¿verdad? ¿Cómo te podemos encontrar? Ahí pues me podéis buscar por Instagram, que de momento es el único sitio donde estoy publicando. Todavía no he dado el salto a YouTube. Me dijeron varios comentarios, oye, ¿por qué no publicas vídeos en YouTube y demás? No tengo de momento tiempo, entonces ya veremos, lo tengo en mente, ya veremos si eso pasa. Pero de momento en Instagram, con que pongáis Andreas_trainer, ahí saldré y ahí es donde estoy publicando sobre todo las cosas. Y trabajar ahora mismo, he dado un poco un salto, ¿no? Porque antes solo trabajaba con la gente presencial en Madrid, con los clientes que me contrataban de alguna escuela o dando algún curso y demás. Pero con esto de la cuarentena, pues dije, bueno, tengo que hacer que estos clientes que tenía sigan entrenando. Entonces me pasé un poco al formato online y vi que más o menos podía funcionar, sobre todo para dar cursos que, digo, pues con Zoom, compartiendo el PowerPoint, digo, pues es lo mismo, no tuve problemas. Entonces también, pues trabajo con gente. De hecho, ahora voy a dar un curso a una escuela de México, el viernes por la tarde. Bueno. A una escuela porque al final, pues, ¿no? Vas llegando a la gente, ¿no? Y el viernes daré un curso a una escuela profesional ahí de México sobre preparación física, y llevo también gente de fuera de Madrid, que nunca me lo había planteado, ¿no? Pero tengo gente fuera que al final hago los entrenamientos y la preparación como podemos online, y bueno, de momento parece que funciona. Oye, pues muchas gracias por habernos contado un poquito por encima lo que haces. Yo dejo aquí a la gente tu Instagram para que te puedan encontrar, y que espero de verdad que les sirva y que esto sirva para abrir camino, porque yo, uno de mis sueños es que tu figura esté en todas las escuelas de danza, porque creo que eso ayudaría muchísimo a muchos bailarines, de verdad. Lo conseguiremos, ¿eh? Ya me han escrito 3 o 4 personas.
de España diciéndome dónde puedo especializarme, cómo puedo hacer para especializarme en bailarines, ¿no? Y al final pues yo les intento aconsejar, no hay formación en España actual, ya veremos qué pasa. Yo Pero eres un valiente, eres un valiente, porque si no hay nada de eso y has empezado el camino... Al final, pues te buscas la vida. Yo he hecho unos cursos igual, buscando formación online que se pueda hacer de momento hasta que se pueda salir de aquí, con Universidad de Nueva York, centros de medicina de Estados Unidos que ofrecen cursos de formación y más, y te buscas un poco la vida, ¿no? Hasta que puedes encontrar algo, pero al final te tienes que ir fuera. O sea, si quieres formarte algo muy, muy concreto, sí que es verdad que hay que salir de España y buscar por otros medios. Pero se puede y lo conseguiremos. Eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias por todo lo que haces para los bailarines. Muchas gracias a ti, sobre todo que el reconocimiento al final de gente que lo vive y que sabe lo que es, como tú, ¿no? Que te dedicas profesionalmente a ello, a tanto nivel, pues me parece muy importante también tu labor, porque si tú lo dices, así me refiero, si es a través de ti que tú lo valoras, una persona que no está en tu posición, que quiere llegar donde estás tú, porque al final la mayoría quieren llegar donde estás tú, y que una persona así defienda esto me parece fundamental, porque al final, que yo lo diga, o sea, yo soy preparador físico, ¿yo qué voy a decir? ¿Que la preparación física es mala? Pues no, pero al final que la gente, o sea, que los propios bailarines profesionales lo defiendan, que los propios coreógrafos, que los propios maestros entiendan lo importante que es, me parece fundamental para llegar a la gente. Bueno, entonces, yo esto es un poco... Como ya he explicado, este proyecto que yo tengo es un poco por mí y por todos mis compañeros, ¿no? Y al final es un poco lo que yo he pasado y lo que yo he sufrido, ¿no? Mis lesiones o mis experiencias también, que a los que llegan detrás no les pase. Porque al final yo creo que enriquece la profesión, tanto de bailarina como de artista, como... Sí, entonces yo creo que al final es un poco que entre todos pongamos nuestro granito de arena y que fomentemos lo que sabemos, ¿no? Así que qué mejor que traerte. Muchas gracias, de verdad, Andreas. Así que nada. Muchísimas gracias a ti. Te seguimos por las redes. Muy bien. Un saludo. Chao. Venga, muchísimas gracias por todo. Claro. Chao, chao. Chao. Y ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dejadme un comentario para saber qué pensáis sobre este tipo de temas, si os gustaría que trajera más especialistas sobre estos temas que os puedan ayudar en vuestras carreras artísticas. Si tenéis alguna propuesta o alguna sugerencia, algo que os gustaría ver o escuchar, ya sabéis, dejadme comentarios que yo los voy a leer. Dadle a like si os ha gustado este vídeo, si creéis que este tema es interesante e importante. Compartid con vuestros amigos en las redes, sobre todo si tenéis amigos bailarines y bailarinas, y suscribíos, así estaréis al tanto de todo lo que está por llegar, que os estoy preparando un montón de cosas útiles y bonitas para todos vosotros. Os veo la semana que viene con mucho más arte y mucha más inspiración. A seguir creando.